Hola, hoy vamos a hablar sobre un autor llamado Norberto Bobbio y vamos a enfocarnos en una de sus obras titulada La teoría de las formas de gobierno. Pues haciendo un resumen de todo lo que voy a explicar, vamos a empezar por un concepto llamado sociedad política, después las maneras en las que se puede dar esta, en las cuales se ha prescrito a lo largo de la historia, tanto en dos modos de emplearlas, en un orden sistemático, en un orden axiológico, y también vamos a diferenciar cuál postura filosófica pertenece a cada tipo de empleo de tipología, en este caso axiológico y sistemático. Y vamos a ver los tres modelos de formas de gobierno. Vamos a explicar más a fondo esta teoría según los autores que la proponen. Y vamos a ver dos tipos de discurso, el prescriptivo y el descriptivo, y los criterios de clasificación. Y bueno, para comenzar, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál es el concepto de sociedad política según este autor? Pues este autor nos los plantea como la forma más intensa y vinculadora de organización de la vida colectiva. Y dentro de esta existen varias maneras de dar forma y organización dentro de un determinado tiempo y espacio. Pero ¿cuáles son estas maneras de dar organización? Pues bueno, existen dos tipos de emplear esta tipología. La primera sería emplearla desde un modo sistemático, que se refiere a dar orden a los datos recopilados a grandes rasgos, y el orden axiológico, que establece entre los tipos o ya ordenados por el orden sistemático un cierto orden, pero de preferencia. Frente a la variedad de las formas de gobierno, son posibles tres posiciones. La primera es que todas las formas existentes son buenas. La opción segunda es que todas las formas son malas. Y la tercera opción por la que se puede llegar a optar es que entre todas las formas de gobierno algunas son buenas y otras son malas. Pero para poder explicar más a fondo esto y el orden sistemático y axiológico, me gustaría citar al autor para poder comprender mejor estos términos. Entonces, citando textualmente al autor en la página 11 de la misma obra, puedo decir lo mismo al señalar que una tipología puede emplearse en dos modos. Al primero lo llamo sistemático y al segundo axiológico. El uso sistemático de una tipología tiene lugar cuando ésta se utiliza para dar orden a los datos recopilados. El uso axiológico es aquel que se da a la misma tipología cuando es empleada para establecer entre los tipos o las clases ordenadas sistemáticamente un orden de preferencia, pero tiene el objetivo de suscitar a los demás una actitud de aprobación o desaprobación y en consecuencia, repito, de orientar la preferencia. Habría que preguntarse cómo es posible que el escritor político y en general el científico social se comporte o se pueda comportar de manera diferente del botánico y en general del científico de la naturaleza. Un problema es bastante complejo, pero se puede dar una respuesta muy simple. El criterio con el cual el científico social y el de la naturaleza afrontan el objetivo de su investigación está influido por el hecho de que el primero considera que puede intervenir directamente en el cambio de la sociedad, mientras que el segundo no estima poder hacerlo en el cambio de la naturaleza. Y como ya vimos estas dos posiciones de emplear esta tipología, los dos modos para emplear esta tipología, de acuerdo a la sociedad política, me gustaría especificar a qué rama de la filosofía pertenece cada una. Por ejemplo, la opción A, que había dado la primera, todas las formas existentes son buenas, se considera una filosofía relativista e historicista. Toda forma de gobierno es buena porque no podría existir otra diferente. En la segunda postura, todas las formas son malas. Es una postura que se le acuñe a Platón, ya que él pensaba, era alguien que era conservador y pensaba que
todas las nuevas formas de gobierno eran una degeneración de ideal y pues se considera un poco utópico, pero en la tercera opción, que es entre las formas de gobierno, algunas son buenas y otras son malas, pues ya ahí retomamos una postura aristotélica. Y a continuación vamos a poder explicarnos bien por qué se le acuñen o se le añaden a cada autor. Y a continuación vamos a poder explicarnos por qué se dice que cada autor proporciona cada una de estas posturas o formas de tener una posición respecto a las formas de gobierno. Y bueno, como forma de aclaración antes de adentrarnos, la axiología en general no distingue lo malo de lo bueno en el sentido absoluto, claramente. Más bien una axiología de las formas de gobierno se refiere a una jerarquización, a una sistematización por encima del juicio del valor comparativo. Y pues para entender esto me gustaría citar textualmente al autor. Citando la página 11, por encima del juicio de valor comparativo, una axiología puede comprender también juicios de valor absolutos. Esto significa que una tipología de las formas de gobierno puede llegar a una toma de posición tal que le permita iniciar o indicar la forma óptima y la peor. Y no son raros los casos de los escritores políticos que hayan elaborado una teoría de la óptima república o del óptimo estado. Y pues después vamos a distinguir entre tres maneras de un estado óptimo. La primera manera de estado óptimo se obtiene mediante la idealización de una forma histórica. Así sucedió, por ejemplo, con Atenas y sobre todo con Esparta en la antigüedad. Y pues básicamente esta se refiere a seguir modelos del pasado como ideales para construir nuevos modelos de estado óptimo. En la segunda, básicamente es construir un modelo óptimo de república a partir de una combinación de síntesis ideal de los diversos elementos que se consideran positivos o virtuosos de los anteriores modelos. Y pues aquí, por ejemplo, un ejemplo de este sería el llamado estado mixto. La tercera sería una construcción óptima de república y puede ser confiada en la elaboración intelectual pura o abstraída completamente de la realidad histórica o incluso la imaginación. Entonces este modelo se refiere más a un modelo utópico, un modelo ideal y se trata de un pensamiento que surge, según el autor, en crisis sociales, en donde aparecen apasionados e inspirados creadores que toman formas anteriores de repúblicas óptimas como idealizaciones de la realidad y la utopía sale de la historia y proyecta pues la construcción de un lugar, pero que también surge de su imaginación. Y a continuación voy a hablar sobre los tres tipos de tripartición de las formas de gobierno que distingue Hegel, que sería la monarquía, la república y el despotismo. Para esto me gustaría citar al autor nuevamente, en donde nos explica cómo Hegel nos explica cómo cómo retoma esta célebre tripartición de formas de gobierno. Hegel nos proporciona un ejemplo sorprendente del uso histórico de una teoría de las formas de gobierno, o mejor dicho, de la transformación de un uso sistemático en un uso histórico de la misma tipología. Este autor retoma la célebre tripartición de las formas de gobierno hecha por Montesquieu, monarquía, república y despotismo, y hace de ella los tres momentos fundamentales del desarrollo histórico. Y al considerar al despotismo como la forma de gobierno típica del mundo oriental, a la república del romano y a la monarquía del moderno. Debe agregarse que generalmente en el uso histórico de una tipología de ninguna manera es irrelevante la distinción entre formas buenas y formas malas,
porque la mala como degeneración de la buena abre la puerta a la forma buena, la cual a su vez corrompiéndose crea las condiciones para un cambio siguiente. Cuando la monarquía, que es la forma buena, decae en la tiranía, que es la forma mala, nace como reacción la aristocracia, que es a su vez una forma buena, la cual al decaer en oligarquía genera la democracia, y así sucesivamente. En resumen, la forma mala funge como etapa de paso obligado de una forma a otra y por consiguiente desempeña un papel positivo, a pesar de su negatividad sustancial, no en sí, no en sí misma, sino considerada como un momento de una totalidad. También se podría decir, aunque es un problema que señaló solamente, que cuando una tipología es usada históricamente, es decir, para trazar líneas de una filosofía de la historia, requiere una función meramente descriptiva y pierde todo carácter prescriptivo. Cuando lo que es axiológicamente negativo se transforma en históricamente necesario, el juicio de realidad es superior al del valor. Y aquí el autor, antes de introducirnos a los autores a los filósofos que realmente no, borra eso. Y bueno, ya adentrándonos para explicar las tres formas de gobierno, el autor nos habla sobre un historiador que se llama Heródoto. Él escribe sobre la mejor forma de gobierno y nos pone a tres personajes que defienden cada uno los tres tipos de formas de gobierno que después van a ser reflexionados por los grandes pensadores griegos, que serían Platón y Aristóteles, pero aunque esta idea ya había sido formulada, la escribe un siglo después. Pero bueno, aquí nada más para resaltar que pues él también ya había hecho un relato respecto a esto con sus tres personajes, Otanes, Megabitso y Darío. Como hablaban sobre la mejor forma de gobierno que debería ser instaurada en Persia después de la muerte de Cambises. Y bueno, aquí lo que importa realmente es pues encontrar estas tres formas clásicas. Pues serían, aquí el autor las dice como democracia, aristocracia y monarquía. Y bueno, en estos tres personajes el autor explica cómo se va a dar este tipo de clasificación. Otanes, que es el primer personaje, es partidario del gobierno popular, que se le es distinguido como democracia, pero en ese momento no lo llamó así, lo llamó gobierno popular, que condena la monarquía. Y Megaviso es el defensor de la aristocracia, reprueba tanto al gobierno de uno solo como de muchos, o como el gobierno del pueblo. Y por último Darío, que es simpatizante de la monarquía y censura tanto al gobierno del pueblo como al del gobierno de pocos, por lo que usa el término que pues estará destinado a volverse de uso cotidiano, pues que sería la monarquía. Y bueno, ya teniendo esta clasificación completa, pues ya la tenemos presente dentro del debate que después se va a dar con Aristóteles, Platón. Y bueno, Heródoto mantiene un discurso de tipo prescriptivo. A cada constitución propuesta como buena corresponden dos malas. Y del lado contrario, Aristóteles desarrolla un discurso meramente descriptivo. A cada constitución buena corresponde la misma constitución, pero en su forma mala. Y bueno, para poder hacer más comprensible esta parte, por parte de Heródoto, por ejemplo, por cada constitución de monarquía buena va a haber dos malas, y por Aristóteles, de parte de Aristóteles, por ejemplo, cada democracia positiva va a haber una negativa. Y para eso se utilizan dos criterios de clasificación. Uno corresponde para explicar quién gobierna y el otro para explicar cómo se gobierna. Entonces,
Toda esta terminología se basa en una utilizada anteriormente por Polibio y bueno, aquí vamos a explicar la degeneración de cada una de las tres formas de gobierno y explicar cómo funcionan. Por ejemplo, la monarquía, empezando por la monarquía es el gobierno de uno y su forma degenerada sería la tiranía. Luego sigue la aristocracia es el gobierno de pocos, serían los más capaces, que bueno, a continuación vamos a ir explicando cada una de las formas de gobierno a continuación a más profundidad, pero la aristocracia sería el gobierno de pocos y en su forma pues degenerada sería la oligarquía. Luego le seguiría la democracia y la democracia sería el gobierno de muchos, pero no de todos, y en su forma degenerada sería la ocloracia. Y bueno, para empezar con los autores, primero me gustaría empezar con Platón. Platón habla en diversas de sus obras sobre las diversas formas de constitución, pero en particular en una de sus obras titulada Tres diálogos, la República, el político y las leyes. Y citando textualmente al autor para hacer más comprensible cómo él concebía esta forma de gobierno ideal de la que ya habíamos hablado anteriormente. Como se sabe, el diálogo de la República es una descripción de la República ideal que tiene como fin la realización de la justicia, entendida como la atribución a cada cual de la tarea que le compete de acuerdo con las propias aptitudes. Esta república es una composición armónica y ordenada de tres clases de hombres: los gobernantes filósofos, los guerreros y los que se dedican a los trabajos productivos. Pero este estado no ha existido hasta ahora en ningún lugar, como lo declaran los dos interlocutores al final del libro 10. Y aquí el autor añade una cita textual desde esa obra y pues continúa así. Entiendo, tú hablas del Estado que nosotros fundamos y discutimos y que no tiene realidad más que en nuestros discursos, pues yo no creo que en la tierra se encuentre en algún lugar, pero quizá en el cielo está el ejemplo para quien quiera verlo y apegarse a él para gobernar a sí mismo. Entonces aquí fundamenta la idea Platón respecto a que el Estado puede ser solo uno porque solo uno es la forma perfecta del Estado y como él decía, una sola es la forma de la virtud mientras son infinitas las del vicio. Entonces aquí encontramos una discrepancia de opiniones entre Aristóteles y Polibio, que opinan que la historia es una continua sucesión de formas buenas y malas de acuerdo con el esquema de positivos y negativos y así sucesivamente, a diferencia de Platón, que pues dice que todas las formas son malas y como veremos pues una mala tras otra mala, porque ninguna se apega a la constitución ideal, ya que la constitución o la forma buena va más allá de la historia. Y bueno, para terminar con la forma de gobierno según Platón, me gustaría citar al autor textualmente. En esencia, también para Platón las formas de gobierno son 6, pero de ellas 2 sirven para designar la constitución ideal y 4 para indicar las formas reales que se alejan en mayor o menor medida de esta. De las 4 constituciones corruptas, la segunda, la tercera y la cuarta corresponden estrictamente a las formas degradadas de las tipologías tradicionales. La oligarquía es la forma corrupta de la aristocracia, la democracia de la politeia, que es como Aristóteles llama al gobierno del pueblo en su forma buena, y la tiranía de la monarquía. La timocracia de time, que significa honor, es un concepto introducido por Platón para designar una forma de transición entre la constitución ideal y las 3 formas malas tradicionales. Platón se pregunta, ¿no es quizá esta, la timocracia, una forma de gobierno que se encuentra entre la aristocracia y la oligarquía? Para entender más este concepto, el autor nos especifica bien qué es la timocracia y citándolo textualmente en la página 23, la timocracia es la degeneración de la aristocracia considerada como la forma perfecta y descrita en el estado ideal. La oligarquía lo es
de la timocracia y así sucesivamente. La tiranía es la forma infinita con la cual la degradación toca el fondo. Platón no dice si exista ni cómo lograr Platón no dice si existe ni cómo lograr el ascenso. ¿Es posible transformar al tirano en rey filósofo? Es lo, es lo que Platón personalmente intenta en sus viajes a Siracusa al relacionarse con los tiranos del lugar, mas su empresa fracasó en diversas ocasiones. Platón representa el discurso sobre las 4 formas corruptas de la siguiente manera. Las constituciones de las que habló y que tienen un nombre propio ante todos son la que es exaltada por muchos, es decir, la de Creta y Esparta. Se trata de la forma timocrática. En segundo lugar viene la llamada oligarquía, gobierno lleno de problemas infinitos. Luego está la democracia, que es opuesta a la anterior. Por último, entonces encontramos a la muy noble tiranía, superior a todas las demás, pues es la gangrena extrema del Estado. Y bueno, en un análisis extra que hace Aristóteles de los vicios y las virtudes, particularidades morales del hombre, hace una clasificación, pero primero me gustaría leer esto. Cada uno de estos hombres representa un tipo de clase dirigente y en consecuencia una forma de gobierno. Es descrito con gran eficacia mediante el saneamiento de su pasión dominante, que es para el timocrático la ambición, el deseo de honor para el oligárquico, el ansia de riqueza para el democrático y el deseo inmodelado o inmoderado de libertad, que se transforma en libertinaje para el tiránico, la violencia. Presento algunos fragmentos que muestran estas descripciones. Y entonces presenta una variedad de 3 hombres. Platón, el hombre timocrático, empezando por el timocrático, y leyendo textualmente: semejante hombre es duro con los esclavos y ni siquiera se preocupa por ellos, como acontece con quien recibió una educación imperfecta. Borra y se vuelve a intentar. Y empezando con la clasificación, leyendo textualmente al primero, que sería el hombre timocrático: semejante hombre es duro con los esclavos y ni siquiera se preocupa de ellos, como acontece con quien recibió una educación perfecta. Es indulgente con los hombres libres y sumiso con las autoridades, deseoso del mando, amante de los honores, mas aspira a mandar no en virtud de la propia palabra o por cualquier otra virtud del género, sino por la propia actividad bélica, por su talento militar, y paralelamente tendrá la pasión de la gimnasia y de la caza. El segundo sería el hombre oligárquico. Entregase más y más por entero a la pasión de allegar riquezas, y cuanto más aumente el favor de que las riquezas gozan, más decrece el de la virtud. El oro y la virtud no son en efecto como 2 pesos puestos en una balanza. ¿Puede subir uno de ellos sin que el otro baje? Sí, por consiguiente la virtud y las gentes de bien serán menos estimadas en un estado, en la misma proporción en que más se estime en él a los ricos y a las riquezas, evidentemente, pero buscamos aquello que estimamos y descuidamos aquello que despreciamos, sin duda. Así que los ciudadanos de hombres deseosos de supremacía y honores que antes eran, dan en avaros y codiciosos. Todos sus elogios, toda su admiración son para los ricos, solo para estos son los empleos. Basta ser pobre para verse despreciado. Y por último, que sería el hombre democrático. ¿Cuáles serán las costumbres? ¿Cuál será la constitución de este nuevo gobierno? Ahora mismo veremos un hombre que se le asemeja y podremos clarificarlo de hombre democrático. Ciertamente, en primer lugar, todo mundo es libre en este estado, respírase en la libertad, la liberación respecto a toda molestia. Cada cual es dueño de hacer lo que le plazca, así dicen, mas donde quiera que se tiene ese poder,
claro está que cada ciudadano dispone de sí mismo y escoge a su antojo el género de vida que más le acomoda. Y bueno, continuando con el siguiente autor, que sería Aristóteles, en la teoría clásica de las formas de gobierno es la expuesta por Aristóteles en la política. Él básicamente retoma a la forma de gobierno dentro de un concepto que se llama politeia y habitualmente es traducido como constitución. Y pues citando textualmente al autor, la constitución es la estructura que da orden a la ciudad, estableciendo el funcionamiento de todos los cargos y sobre todo de la autoridad soberana. Y para entender de mejor manera cómo es que Aristóteles aborda esta forma de gobierno, que sería la aristocracia, me dispondré a leer el tercer libro, el capítulo 7 me parece, que aquí el autor nos da, leyendo textualmente, ya que la constitución y gobierno significan lo mismo y el órgano de gobierno es el poder soberano de la ciudad, es necesario que el poder soberano sea ejercido por una persona o unos pocos o la mayoría. Cuando el uno, pocos o la mayoría ejercen el poder en vista del interés general, entonces forzosamente estas constituciones serán rectas, mientras que serán desviaciones los que atienden al interés particular de uno, de pocos o de la mayoría. Tenemos la costumbre de llamar monarquía al gobierno unipersonal que atiende el interés general y aristocracia al gobierno de pocos. Cuando se propone el bien común, cuando es el mayor número el que gobierna atendiendo al interés general, recibe el nombre común a todas las constituciones, politía. Las degeneraciones de las mencionadas formas de gobierno son la tiranía, la monarquía, la oligarquía de la aristocracia y la democracia de la politía. La tiranía, en efecto, es una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía hacia el interés de los ricos y la democracia hacia el interés de los pobres, pero ninguna de ellas atiende al provecho de la comunidad. Entonces, como ya vimos, Aristóteles nos replanteaba mucho esta idea de que pues cualquiera de las formas de gobierno tenía que centrarse en proporcionar este bien común y en generar más bien este bien común. Y pues ahí nos presenta en su forma negativa cada una de las formas de gobierno, pero explicándonos en qué pueden ser usadas si se utilizan de su forma negativa. Y bueno, para culminar esto, leyendo textualmente al autor para aclarar un poco la teoría de Aristóteles a más profundidad, en la página 37, el criterio de Aristóteles es diferente, no es el consenso o la fuerza, la legalidad o la ilegalidad, sino principalmente el interés común o el individual. Las formas buenas son aquellas en las cuales los gobernantes ejercen el poder teniendo presente el interés público. En las malas, los gobernantes ejercen el poder de acuerdo con el interés individual. Tal criterio está íntimamente vinculado con el concepto que Aristóteles tiene de la polis o el Estado, en el sentido moderno de la palabra, la razón por la cual los individuos se reúnen en la ciudad y forman una comunidad política no es solamente la de vivir en común, sino también la de vivir bien. Para que el fin de la vida buena pueda ser realizado, es necesario que los ciudadanos persigan todos juntos o mediante sus gobernantes el interés común. Y bueno, haciendo una última reflexión entre todas estas formas de gobierno, pues nos muestran claramente cómo es que cada forma de gobierno funciona, por qué se da, cuál es su rama filosófica o de dónde proviene, y eso es algo muy interesante. Y también cómo es el lado degenerado de esta, ¿no? Y también pues nos ayuda a comprender que si se degenera cada una de estas formas de gobierno, pues puede influir de manera positiva y negativa a ciertos sectores, y eso también me parece muy, muy interesante saberlo y también importante. Entonces, pues yo creo que el autor lo aborda de una forma genial y en realidad pues podemos ver como ciertos problemas actuales que enfrenta nuestra sociedad,
y podemos pues ir reflexionando respecto a estas posturas y a estas formas de gobierno, y yo creo que sí es un conocimiento que pues podría aportar. Y ya, eso sería todo por mi parte. Gracias.